Continuando con los temas de la materia de anatomía, vamos a pasar al tema 12, que son los sentidos. Vamos a empezar con lo que es el sentido de la vista, ¿no? El sentido de la vista nos permite poder observar todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Y llevarlo hacia el sistema nervioso para que lo podamos analizar, ¿no? ¿Cuáles van a ser los componentes del sentido de la vista? Principalmente lo que es el globo ocular y sus órganos anexos, ¿no? El globo ocular, ¿no?, tiene un diámetro aproximadamente de 2.5 centímetros, ¿no?, y va a presentar para su estudio un continente, que son sus túnicas, y un contenido, ¿no? Vamos a empezar con lo que son las túnicas del globo ocular, ¿no? Tenemos tres túnicas importantes, como se puede ver en la imagen, ¿no? La primera es la túnica esclerocorneal. ¿Quiénes la componen? La esclerótica, que es una túnica de color blanquecina, ¿no?, que llega hasta la parte anterior de los ojos, es ese blanco que rodea al iris, ¿no? Y la córnea es una lente transparente en la parte anterior de cada globo ocular, ¿no? La segunda túnica es la túnica musculovascular o tracto uvial, ¿no?, que tiene las siguientes partes. La coroides, que es una capa muy vascularizada, ¿no? Tiene lo que es el cuerpo ciliar. Este cuerpo ciliar, como se ve en la imagen, es muy importante, pues ahí hay un músculo ciliar, ¿no? Y están los procesos ciliares, estos procesos ciliares a manera de digitaciones, ¿no? Y es aquí donde se forma el humor acuoso, ¿no? Y el tercer componente de esta segunda capa o túnica musculovascular es el iris, que es una formación anatómica a manera de un diafragma, ¿no?, que tiene una hendidura central que se llama pupila, ¿no?, y la cual cambia de diámetro, ¿no?, porque hay un músculo involuntario que es el músculo dilatador de la pupila, ¿no?, que tiene fibras radiadas, ¿no?, y el músculo constrictor de la pupila que tiene fibras circulares, ¿no? Este diámetro varía dependiendo si hay un exceso o escasez de luz, ¿no? Y tenemos la tercera túnica, es la túnica nerviosa denominada retina, ¿no? Esta retina, ¿no?, es muy importante porque es de donde se origina el nervio óptico, ¿no? Para su estudio, como podemos observar aquí, ¿no?, presenta 10 capas esta retina, ¿no?, histológicamente, ¿no? Pero vamos a analizar en primer lugar, vemos la imagen, que hay células epiteliales en la parte externa. Estas células más alargadas, ¿no?, son células especializadas, son los fotorreceptores, que son conos, como podemos observar aquí, por esta formación cónica que tiene su ápice, ¿no?, y los bastones. Vale recalcar que los conos nos permiten observar, discriminar los colores básicos que están a nuestro alrededor, y los bastones nos permiten discriminar las imágenes en blanco y negro, ¿no? Luego tenemos, como se puede observar, las neuronas bipolares, ¿no?, que se comunican luego con las células ganglionares, ¿no? Y tenemos de verde aquí unas células muy largas sustentaculares, ¿no? Tomando en cuenta esas células principalmente, ¿no?, tenemos las 10 capas de la retina. La capa del epitelio pigmentario, la segunda capa de conos y bastones, la tercera capa, que vendría a ser esta, la limitante externa, ¿no? Luego viene la capa plexiforme externa, nuclear externa, plexiforme interna, nuclear interna. Luego viene la capa de células ganglionares, ¿no?, las de las fibras del nervio óptico, y por último la limitante interna, ¿no?, que vendrían a ser las 10 capas de esta retina, ¿no? Susceptibles a hacer preguntas, la segunda capa, donde están los conos y bastones, la octava capa de las células ganglionares, y así respectivamente, ¿no? Si vemos con un oftalmoscopio a cada paciente el fondo de ojo, ¿no?, que tienen estos, vamos a observar lo que es principalmente el tapiz que forma la retina, ¿no?, el fondo de ojo. Y en la retina vamos a poder encontrar dos puntos importantes, como se ve en la imagen. Una mácula lútea, o sea, de coloración más amarillenta, ¿no?, que tiene una pequeña hendidura que es la fóvea central, ¿no? Y este lugar anatómico es el lugar de mayor agudeza visual. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran acumulados la mayor cantidad de
conos, ¿no? Que nos permite discriminar colores. Y en la parte interna esta tenemos ahí otro punto de coloración más blanquecino, ¿no? que es la papila del nervio óptico, o también denominado punto ciego, ¿no? Donde no hay ni conos, no hay ni bastones, ¿no? Entonces, dos puntos importantes: el de mayor agudeza visual, la mácula lútea, y el punto ciego, ¿no? Como naciente del nervio óptico, ¿no? Y también de esta papila o punto ciego nacen lo que son las arterias retinianas, ¿no? Importantes para observar en un fondo de ojo, ¿no? Bueno, y estos vendrían a ser las tres túnicas del globo ocular. Y luego tenemos lo que es el contenido. ¿Cuál es el contenido, ¿no? En la parte anterior está el humor acuoso, al medio está el cristalino, y en la porción posterior el humor vítreo. Empezamos con el humor acuoso, donde se produce, ya lo dijimos, en los procesos ciliares del cuerpo ciliar, ¿no? Entonces, miren, aquí vean en la imagen, en la lámina, en esta parte tenemos una cámara posterior y una cámara anterior. La cámara posterior, por lo tanto, estaría entre el iris y el cristalino. Esta es la cámara posterior. Pasamos por la pupila, ¿no? Y llegamos a lo que es la cámara anterior, ¿no? Entonces, ¿cómo circula el humor acuoso? Se forma en los procesos ciliares y directamente pasa a la cámara posterior, luego por medio de la pupila llega a la cámara anterior. En esta parte está un ángulo, el ángulo írido corneano, ¿no? Y ahí tenemos una trabécula, ¿no? una malla trabecular y un conducto, el famoso conducto de Slem, ¿no? Y es por esta malla donde se va filtrando este humor acuoso, llega al conducto de Slem, y este conducto de Slem se conectan con vasos venosos, ¿no? Y este líquido acuoso es drenado, se lleva a lo que es el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces este vendría a ser la circulación del humor acuoso. El cristalino es una lente biconvexa, ¿no? Que tiene una cápsula fibrosa transparente, ¿no? Y su contenido también es igual transparente, pero de mucha bisefringencia, ¿no? Está el ligamento suspensorio del cristalino que se conecta con los procesos ciliares, ¿no? Y recordemos que este cristalino se adelgaza o ensancha dependiendo si el objeto está cerca o lejano, ¿no? Este proceso es el proceso de acomodación del cristalino. Luego tenemos lo que es el humor vítreo, ¿no? Que es una sustancia más gelatinosa, ¿no? en su estructura, ¿no? Y recubre toda la parte posterior del globo ocular, está en íntimo contacto con lo que es la retina. Entonces cualquier lesión en el humor vítreo puede llegar a desprender la retina, ¿no? Tenemos ahí un canal, un resto embrionario que es el canal hiayoideo, por donde pasaba la arteria retiniana embriológicamente, ¿no? Muy bien, y luego ya se forma el nervio óptico. Bueno, entonces estos vendría a ser lo que es el globo ocular. Y luego tenemos los órganos anexos al globo ocular. ¿Cuáles son? Tenemos ahí los músculos extraoculares, ¿no? Tenemos los párpados, ¿no? Y el aparato lacrimal, ¿no? Recordemos un poco los músculos extraoculares, ¿no? El recto superior, inferior, el recto interno, el recto externo, ¿no? El oblicuo superior, el oblicuo inferior, ¿no? La mayoría de estos músculos están inervados por el tercer par craneal, ¿no? Exceptuando el músculo recto externo, que está inervado por el sexto par craneal, ¿no? Y el oblicuo superior o mayor, que está inervado por el cuarto par craneal, ¿no? Esto es importante para ver la semiología de los músculos extraoculares, ¿no? Los párpados, que son repliegues de piel, párpados superiores, inferiores con las pestañas, y las cejas por encima, ¿no? Para una protección inmediata al globo ocular, ¿no? Y el aparato lacrimal, ¿no? Está conformado por lo que es la glándula lacrimal, los puntos lacrimales superior e inferior, como ven en la imagen, ¿no? Los canalículos lacrimales, ¿no? El saco lacrimal y el conducto lacrimonasal, y este conducto lacrimonasal desemboca en el meato inferior, ¿no?
tenemos aquí cómo funciona más o menos el globo ocular, ¿no? La imagen es captada, ¿no? Y por esa bisefringencia que existe en la córnea y especialmente en el cristalino, se forma en la imagen en la retina, ¿no? Pero es una imagen invertida. Esta imagen así invertida, recordemos, de los globos oculares, van a pasar por el nervio óptico, se van a entrecruzar, van a formar el quiasma óptico, luego las cintillas ópticas, que va a los cuerpos geniculados, y de estos cuerpos geniculados por unas radiaciones nerviosas a la cisura calcarina que está en el lóbulo occipital, ¿no? Y en este lóbulo occipital es donde la imagen que llegaba invertida, ¿no?, al globo ocular, en este lóbulo occipital, en la cisura calcarina, vuelve a su imagen original, ¿no? Se vuelve a invertir la imagen, ¿no? Bueno, entonces eso vendría a ser lo que es el sentido de la vista. Pasamos ahora a otro sentido, el sentido de la audición, ¿no? El sentido de la audición, ¿no?, está conformado principalmente por lo que es el oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿no? Empezamos con lo que es el oído externo, formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo. El pabellón auricular, ¿no?, que tiene un esqueleto principalmente de cartílago elástico, por las fibras elásticas que tiene, ¿no?, y tiene formaciones importantes anatómicas como son el hélix, el antihélix, el trago, el antitrago, la concha, el lóbulo, ¿no? Función, empezar a captar la mayor cantidad de ondas sonoras, ¿no? Luego viene el conducto auditivo, muy importante saber que este conducto auditivo tiene una dirección oblicua, ¿no?, que es importante observarlo cuando examinamos al paciente, ¿no? Como podemos ver en la imagen, este conducto auditivo, el tercio externo es más cartilaginoso, ¿ya?, pero los 2 tercios internos son más óseos, ¿no? En la parte de entrada existen lo que son las glándulas ceruminosas, ¿no?, que son glándulas sudoríparas apócrinas que tienen la función de secretar cerumen para la protección y lubricación de este conducto auditivo, ¿no? Luego tenemos lo que es el oído medio. El oído medio está compuesto principalmente por la caja timpánica, la trompa faringotimpánica y las celdillas mastoideas, ¿ya? Empezamos con la caja timpánica. Esta caja timpánica tiene una forma bicóncava, ¿no? Está en la parte inferior la caja timpánica propiamente dicha y en la parte superior un techo o ático, ¿no? Y es en este ático donde se encuentran los huesecillos del oído, ¿no?, el famoso martillo, yunque y estribo, ¿no? La caja timpánica también en su parte externa, como podemos observar, presenta lo que es el tímpano o membrana timpánica, que es una membrana fibrosa en su parte media, ¿no?, que en su parte externa, en relación al conducto auditivo, está cubierta por piel y en su parte interna por la mucosa propia de la cavidad timpánica. Esta cavidad timpánica, como mencionaba anteriormente, está conectada con la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio, ¿no?, que tienen la función de equilibrar la presión intratimpánica, ¿no? Y las celdillas mastoideas que se encuentran en la apófisis mastoides, ¿no?, del hueso temporal, que son pequeños espacios óseos, ¿no?, que generalmente se reúnen en un antro mastoideo en la parte más profunda de este hueso, ¿no? Los huesecillos propios del oído, martillo con su mango que se inserta en el tímpano, ¿no? Luego le viene el yunque y el estribo. Recordemos que el estribo es considerado el hueso más pequeño del organismo, ¿no? Y este estribo, como podemos observar, tiene la forma del estribo que utilizan para cabalgar los caballos, ¿no? Tiene una platina, ¿no?, que sería donde asienta el pie el jinete, ¿no? Y esta platina está ocluyendo lo que es la ventana oval, ya, del oído interno, ¿no? Entonces, y es lo que vamos a ver ahora, el oído interno. El oído interno, para su estudio, se divide en un laberinto óseo y en un laberinto membranoso. El laberinto óseo está constituido por lo que es un vestíbulo, como se puede observar aquí en la imagen, y los conductos semicirculares óseos, que son uno superior, uno posterior y otro externo, ¿no? Cada conducto semicircular tiene en su principio una ampolla, ¿no?, y
Vale recalcar que el conducto semicircular superior y el posterior se unen, ¿no? Y tienen una sola ampolla, ¿ya? El vestíbulo, y luego viene lo que es el caracol óseo, ¿no? Que son 2 vueltas y media, vean como 2 vueltas y media de este caracol sobre un mismo eje que se llama columela, ¿no? Y el laberinto membranoso se encuentra por dentro de este óseo que ya lo hemos descrito, ¿no? Por lo tanto hay conductos semicirculares membranosos, ¿no? Dentro del vestíbulo, ahí lo importante, se encuentra lo que es el utrículo y el sáculo, ¿ya? Vale destacar que estos conductos semicirculares, ¿no? Detectan lo que es la posición del cuerpo, pero esas posiciones oblicuas, si vale el término, ¿no? Como tienen esta dirección. Y el utrículo y el sáculo detectan posiciones más que todo horizontales, ¿no? Al caminar de frente o hacia atrás, etcétera, ¿no? Entonces, el sentido de la audición no es solamente auditivo exclusivamente, sino también del equilibrio, tiene relación con el equilibrio, ¿no? Y hablemos ahora un poco de este caracol, ¿ya? Este caracol, como vemos ahora en la imagen inferior, ¿no? Dijimos que tiene 2 vueltas y media, un eje llamado columela, ¿no? Y pues si realizamos un corte, podemos observar ahí que tiene varias zampas, ¿no? Tenemos en la parte superior la zampa vestibular, como se puede observar, abajo la zampa timpánica, ¿ya? Y al medio lo que es el conducto coclear. Este conducto coclear es muy importante, ¿ya? Vemos que este conducto coclear tiene 3 paredes. La pared externa, que es ósea, ¿no? Propia del caracol. Arriba tenemos lo que es la membrana de Zeissner y abajo lo que es la membrana basilar. Y vean cómo en la membrana basilar descansa un pequeño órgano sensorial llamado órgano de Corti. Y este órgano de Corti está formado por células ciliadas, ¿no? Internas, externas, ¿no? Y sobre estas células ciliadas existe lo que es la membrana tectoria, ¿no? Y son aquí estas células que van a transformar esa sonoridad, esas ondas sonoras, ¿no? Por los cilios que se van a estimular, la van a transformar en un impulso nervioso auditivo y lo van a transportar al octavo par craneal. Entonces, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Aquí tenemos el órgano de Corti. Entonces vamos a hacer funcionar todo esto. Las ondas sonoras, vean a la imagen, entran por el pabellón auricular, conducto auditivo, hacen vibrar lo que es el tímpano, la cadena de huesecillos transmite eso, ¿no? Llega a la platina del estribo, ¿no? La ventana oval ahí va a estar vibrando de igual manera, ¿no? Ahí hay 2 líquidos importantes, ¿no? La endolinfa y la perilinfa, ¿no? Por esa vibración, especialmente la endolinfa, como es un líquido, va a empezar a vibrar, ¿no? Y esta endolinfa va a estar aquí adentro, dentro de la zampa vestibular, ¿no? Va a dar 2 vueltas, llega a la punta del caracol y baja por la zampa timpánica, sigue vibrando esa endolinfa, ¿no? Y en esta zampa timpánica, como se puede ver en el GIF aquí, va a hacer temblar o vibrar lo que es la membrana basilar, ¿no? Va a empujar lo que es el órgano de Corti sobre la membrana tectoria y los cilios de estas células ciliadas, ¿no? Se van a empezar a despolarizar y las ondas sonoras se van a convertir en un impulso nervioso y es así como escuchamos nosotros, ¿no? Entonces, en resumen, más o menos, esto vendría a ser lo que es el sentido de la audición. Continuando tenemos lo que es el sentido del olfato, ¿no? Y bueno, para analizar la anatomía del sentido del olfato, pues es analizar lo que es la parte anterior denominada nariz y las fosas nasales, ¿no? La nariz es esa estructura triangular que tenemos todos nosotros, ¿no? Que tiene principalmente un esqueleto cartilaginoso, ¿no? Y en su vértice formado por los huesos propios de la nariz, ¿no? Las narinas, que vendrían a ser los orificios de entrada, ¿no? Recubiertos por algunos vellos, que son las vibrisas, ¿no? Y la nariz se comunica directamente con lo que son las fosas nasales, recordando anatómicamente, ¿no? Que tiene en la parte superior formado por la lámina cribosa del etmoides, en la parte inferior
por las apófisis palatinas, ¿no? Del maxilar y de los palatinos, ¿no? Y en las partes externas lo que son los cornetes superior, medio, inferior, ¿no? Con sus respectivos meatos, ¿no? Y el tabique nasal en la parte media, ¿no? Que tiene una parte ósea y una parte cartilaginosa, ¿no? Entonces, para el sentido del olfato, ¿no? Podemos observar aquí lo que es la nariz en la parte anterior y en la parte posterior las fosas nasales con los cornetes superior, medio, inferior y sus meatos, ¿no? Nosotros, si recubrimos estas fosas nasales con una mucosa, ¿no? Tenemos que llamar a esta mucosa la pituitaria. Y tenemos dos tipos de pituitaria, la pituitaria roja y la pituitaria amarilla. La pituitaria roja se encuentra extendida en la mayor parte, ¿no? De estas fosas nasales, y hay un área, especialmente en la región anterior, ¿no? Denominada el área hemorragípara de Kieselbach, que representa una anastomosis de varias arterias de esta región, que es susceptible a lo que son las hemorragias y causar epistaxis, ¿no? Y la pituitaria amarilla se encontraría en la parte superior, ahí en relación con el techo de las fosas nasales, ¿no? Donde se encuentran ahí filetes olfatorios, que son solamente las prolongaciones de neuronas bipolares, ¿no? Que existen, que atraviesan la lámina del etmoides y forman, ¿no? Sobre el bulbo olfatorio, ¿no? Y de este bulbo olfatorio nace lo que es el nervio olfatorio, ¿no? Que vendría a corresponder ya a un par craneal, ¿no? Y nos permite llevar la información odorífera hacia los centros nerviosos del cerebro para poder identificar los respectivos olores, ¿no? Y aquí también se puede observar, ¿no? La relación con el sentido del gusto, ¿no? Entonces recuerden, ¿no? La pituitaria amarilla más olfatoria y la pituitaria roja de recubrimiento y el área hemorragípara de Kieselbach, ¿no? El sentido del gusto lo vamos a observar cuando llevemos lo que es el aparato digestivo. Y continuando tenemos el sentido del tacto. Y hablar del sentido del tacto es recordar un poco el órgano de la piel, ¿no? Sus diferentes capas, que es la epidermis, que es más que todo de recubrimiento, ¿no? Con sus células que se van descamando continuamente, ¿no? La dermis, que es un tejido más conectivo, ¿no? Una dermis papilar superficial y una reticular más profunda, ¿no? Y por debajo la hipodermis, que es tejido adiposo blanco, ¿no? Dentro de esto, ¿no? Para el sentido del tacto es importante recordar que existen algunas terminaciones nerviosas y estas se clasifican, como ven en el esquema, ¿no? Estas son varias terminaciones nerviosas, como ven aquí, ¿no? Tenemos terminaciones nerviosas libres, o sea, son axones o fibras nerviosas que terminan así tal cual como son, ¿no? En diferentes regiones de la dermis y la epidermis, ¿no? Y generalmente estas terminaciones libres, que así se denominan, sienten dolor, son algésicas, nos sirven para discriminar el dolor, ¿no? Y el resto de las otras terminaciones especializadas para el tacto, como pueden observar, están encapsuladas, ¿no? Sirven para... O sea, esa terminación nerviosa tiene ahí como envolturas o una envoltura que se especializa para sentir diferentes sensaciones. Por ejemplo, los corpúsculos de Merkel y los corpúsculos de Pacini nos sirven para ver presión más que todo, ¿no? Merkel una adaptación más lenta y Pacini una adaptación más rápida. Ruffini, los corpúsculos de Ruffini, como pueden observar ahí, que son algo más alargados, nos sirven para sentir calor. Existen otros corpúsculos de Krauss que nos sirven para discriminar el frío, ¿no? Y tenemos aquí los corpúsculos de Meissner, como puede observar aquí, que nos sirven para discriminar las vibraciones, ¿no? Entonces, rápidamente este vendría a ser lo que es el sentido del tacto, ¿no? Entonces habríamos repasado lo básico de lo que es los sentidos que tenemos. Espero esto les sirva para su estudio.